Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos entonces con el tema 3 de equipos para la automatización industrial y vamos a continuar. Hemos visto los 3 primeros tipos de equipos, los sistemas de control numérico, autómatas programables y computadores industriales, y vamos a continuar con otros sistemas pues tan o más importantes que los otros, como pues veis ahí la lista: controladores de procesos continuos, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, sistemas CAD/CAM, robots industriales y en general todo tipo de sistemas de manutención y logística industrial. Bueno, vamos a hablar ahora de controladores de procesos continuos. Bien, antes de definir qué son los controladores de procesos continuos, vamos a hablar de qué es un proceso continuo. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero podríamos definirlo para concretar como aquellos sistemas o procesos cuyo producto final, en lugar de estar formado por un conjunto de elementos individuales y separados, están constituidos por un material que normalmente fluye de forma continua en el proceso, de ahí su nombre. ¿De acuerdo? Generalmente son productos químicos, mezclas de sólidos, etc. ¿Qué caracteriza a estos equipos, a estos sistemas? Pues que generalmente en estos procesos se suele medir variables y controlar variables que son de tipo analógico. Por ejemplo, se suele medir caudales mediante caudalímetros, presiones mediante sensores de presión y controlar elementos como electroválvulas, pero de tipo proporcional, no todo nada, sino electroválvulas donde controlamos el nivel de apertura, pues de 0 a 100, por ejemplo, típicamente, en porcentaje. Motores, controlamos su velocidad o su posición, etc. Y por lo tanto hay que gestionar variables analógicas. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenéis varias fotos de lo que podríamos pues denominar un proceso continuo. A la izquierda pues tenéis una gran planta, pues seguramente no lo sé, pero podría ser una petroquímica o alguna fábrica de este tipo, que son eminentemente procesos en los que priman las variables de este tipo, ¿vale? Lo de al lado pues también es un tanque de reacción donde se realiza algún proceso químico, seguramente alimentario, por la limpieza y pulcritud del sistema, Y luego al lado pues tenéis algunos sensores y actuadores de tipo analógico, ¿vale? Concretamente los sensores que están, digamos, los primeros por la izquierda, pues serían sensores de nivel, típicamente por ultrasonidos, que lo que hacen es medir, por ejemplo, el nivel de altura en un silo. El segundo elemento podría ser pues seguramente un medidor de caudal. Como veis, pues tiene la forma o se instala en una tubería, en el flujo de una tubería, y pues en este caso pues seguramente medirá el caudal que pasa a través de ella. Y pues por ejemplo el tercero podría ser una electroválvula proporcional, ¿de acuerdo? Donde pues lo que se hace es regular la apertura del caudal que va a entrar a través que va a pasar a través de esa válvula, ¿vale? Os oigo perfectamente. Bueno, vamos a ver un poco la historia de los procesos continuos. Entonces, igual que nos pasaba con el mundo de los autómatas programables y los procesos discretos, en el mundo del proceso continuo también existe una historia. Vamos a recordar por lo menos un poco lo que yo he buceado y lo que he encontrado, y lo que os puedo decir y que ya os he dicho. Los primeros sistemas comerciales de control de procesos continuos se realizaron en los años 70 por medio de procesadores analógicos, ¿de acuerdo? Y se realizaban con amplificadores operacionales, debidamente realimentados. Concretamente, pues podríamos atribuir los amplificadores operacionales en el año 64 a Bob Wildar. Bien, aquí veis algunas fotos de pues sistemas o elementos que se utilizaban en esta época, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un dibujo que aparece en el libro de autómatas en la parte de procesos continuos, donde se describe que es un proceso continuo, donde pues más o menos se ve pues un circuito de control, en este caso de un motor, pues utilizando pues procesadores analógicos basados pues en amplificadores operacionales. Concretamente, aquí veis pues una sala de control de un proceso continuo, en este caso de la compañía, hecho con elementos de la compañía Foxboro. Y aquí veis dos fotos que el año pasado, pues en las conferencias de automatización industrial, presentaron los técnicos de la empresa Alcoa, a la que vamos a visitar el viernes. Y aquí veis pues sus armarios de control cuando trabajaban con control analógico. Concretamente aquí veis un armario de racks de tarjetas, donde esta tarjeta perfectamente podría ser, o seguramente que lo es, un regulador PID analógico.
¿De acuerdo? Entonces, como veis, se controlaban un gran número de bucles o lazos analógicos por medio de electrónica analógica, ¿vale? Y se realizaban controles básicamente de tipo analógico, pero no por computador digital, tal como los conocemos hoy en día, sino que se basaban en electrónica analógica, ¿vale? Bueno, aquí ya tenéis algún regulador, el aspecto de algún regulador analógico de la época con sus indicadores, digamos, analógicos, un registrador, por ejemplo, de variables, donde se registraba en un disco, como se hace hoy en día en los camiones, pues se registraban por las variables, cómo iban evolucionando, digamos que eran las bases de datos que había antes, era un disco, ¿vale? Donde se guardaba información por medio de una pues, cabeza, que iba escribiendo en esa cabeza, y bueno, pues así se trabajaba en esos años, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa más adelante? Pues que en la historia de los controladores, pues que aparece el computador aplicado al control de procesos y hace sus primeros pinitos, sus primeros escarceos, porque aún son todavía muy caros, en los años 60. Es decir, como veis, en los albores de los 60 lo que primaba era el control basado en electrónica analógica, pero ya despuntaba, porque ya existían computadores, aunque no como los conocemos hoy en día, como el computador tradicional, el computador basado en microprocesador, pero ya existían computadores en los años 60. Entonces, lógicamente también se pensó aplicarlos al mundo del control, ¿vale? Y de hecho, pues así se hizo. Y el despunte fue en los años 70, donde surgen ya los primeros sistemas digitales comerciales, es decir, ya no dejan de ser escarceos, sino que aparecen sistemas comerciales que permiten controlar procesos continuos, ¿de acuerdo? Y ese tipo de computadores que se aplican para el control de procesos continuos, pues se les llama, en este caso, DCS, se les bautiza con el nombre de DCS, que es el acrónimo de Distributed Control Systems, ¿vale? Así como el mundo de proceso discreto se les bautizó con el nombre de PLC, de Logic Controllers, controladores lógicos programables, y eran computadores al fin y al cabo. En el mundo del proceso continuo se les bautizó con otro nombre, pero no dejan de ser computadores, lo que pasa es que especializados, en este caso, en el control de procesos continuos, y se les conoce como DCS. Digo un poco para aclarar la nomenclatura o la taxonomía, si queréis, de nuestras especialidades de automática, ¿vale? Por ejemplo, sistemas que brotan o que surgen en esa época, pues tenéis, por ejemplo, he encontrado alguna historia y encontráis el TDC 2000 de Honeywell, que es una empresa bien conocida en la fabricación de sistemas de control distribuido. El Centum de Yokogawa, es decir, Japón también tenía sus soluciones. El UCS 3000 de Bristol, otra empresa que, bueno, hoy ya no se nombra, ya no es muy conocida. Y el Network 90 de Bailey, que hoy es ABB. Entonces veis que curiosamente, pues aquí tenéis tres empresas que aún hoy persisten y son líderes o bien reconocidas en el mundo del control de proceso continuo y que ya en sus primeros momentos hicieron sus primeros escarceos. Concretamente, si no recuerdo mal, los equipos que se utilizaban en algunos de los fabricantes eran de Digital, de DEC, el hardware, digamos, que soportó estas iniciativas, creo que en algún momento. No estoy muy seguro, pero bueno, es decir que Digital estuvo muy metido en el tema de computadores industriales. Bueno, aquí tenéis pues unas fotos, un poco de la historia del proceso continuo. Vale, escarceos de los primeros computadores para control de proceso, bien, aparatos de regulación PID que primero eran analógicos y que hoy en día ya son digitales. Aquí tenéis los aparatos modernos de regulación PID, y hoy en día ya los DCS, por ejemplo, estos son de un fabricante que es Honeywell, y que curiosamente el hardware, digamos que es, vamos, si veis este hardware os sonaría mucho al que tiene otra empresa que es Rockwell Automation, es decir que curiosamente los hardwares de los DCS y los hardwares de los PLC están convergiendo, como ya os anuncié en su momento, Pero bueno, aquí tenéis una transparencia de la arquitectura del TDC 2000 de Honeywell, donde, bueno, pues se ven una serie de componentes. Lo que está claro es que hay una red que comunica todos los sistemas y luego a partir de ahí pues existen diferentes tipos de computadores, por ejemplo, estaciones de operador, controladores básicos, controladores multifunción, etc, etc. Vale, ahí tenéis una arquitectura de control en la que sí se nota que ya desde el principio en estos sistemas era crítico el tema de las comunicaciones. Bien, ¿cómo son las arquitecturas modernas de los sistemas de control de procesos? Bueno, pues muy parecidas a las que tenéis en el mundo del proceso discreto. Hoy en día los DCS, por supuesto, todo se realiza mediante procesadores digitales y están comunicados por redes digitales de comunicación.
En los procesos complejos, donde el número de entradas salidas es elevado, pues por ejemplo el orden de centenas o miles, se utilizan equipos de gran capacidad de cálculo, como son los propios PLCs y los PCs industriales de gama alta. O sea que todo está convergiendo. Este mundo del control, como os decía, está convergiendo y cada vez más, pues digamos que es difícil distinguir qué equipos se usan para control del proceso continuo y qué equipos se utiliza para control de procesos discretos. Son equipos multidisciplinares ya. Todos los fabricantes hablan de equipos multidisciplinares. Por ejemplo, pues aquí tenéis la arquitectura de Siemens, la que dice Siemens para control de procesos continuos. Y si os fijáis, son los mismos componentes y los mismos equipos, o al menos hermanos, gemelos, de los que se utilizarían para control de procesos discretos. Simplemente se ataca la gama alta de equipos, al 300 o al 400 ya en su mayoría, y las redes de campo ya son Profibus, que se plantean estas soluciones, son Profibus o Profinet, y bueno, Cerna Industrial Profinet hoy en día y Profibus como bus de campo. O Profibus PA, existe una variante para zonas de peligro de incendios, pero al fin y al cabo, equipos de estación de operador, como WinCC, el SCADA de Siemens, pero bueno, al fin y al cabo, la solución, si lo estuviéramos contando esto para un proceso discreto, sería exactamente igual. O sea que no existe gran diferencia. Si veis otros fabricantes, por ejemplo en este caso tenemos a Honeywell con su red de comunicaciones de bajo nivel, de dispositivos, su red de controladores de proceso y sus redes de alto nivel, pues para comunicarse con estaciones de operador y servidores de proceso. Al fin y al cabo vuelve a haber dispositivos de campo más inteligentes del tipo, en este caso sí que los dispositivos son de tipo electroválvula, medidor de caudal, medidor de presión, son sensores analógicos en vez de digitales en su mayoría, pero los controladores en sí mismos son del mismo tipo que los controladores de procesos discretos y las redes, pues bueno, sí se habla de redes tolerantes a fallos, son nuevamente plantas más críticas donde se utilizan redes más sofisticadas, equipos más sofisticados con seguridad y tolerancia a fallos. Pero bueno, al final los componentes, aparte que sean, si queréis, de la gama alta, por decirlo así, de lo que tiene el fabricante, pero son totalmente válidos parecidos a los que se utilizarían, insisto, en un proceso discreto. Nuevamente son equipos más que soportan unas mayores criticidades y son más redundantes o tolerantes a fallos, ¿vale? Al fin y al cabo, la arquitectura ve siempre la misma, ¿no? Un interfaz hombre-máquina basado en computadores tipo PC industrial, más o menos robusto. Después redes de comunicación, equipos de control y dispositivos sensores y actuadores. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, en el caso de Siemens, pues también es una foto del libro. Y bueno, pues aquí veis un poco los componentes que plantearía Siemens para hacer un sistema, un DCS, un sistema de control distribuido. Aquí no están haciéndolo como tal, pero sí se ven los equipos que se usarían. Equipos de periferia descentralizada, en este caso de Profibus DP. Equipos de control que para este tipo de procesos serían de gama baja, los 300, el equipo por excelencia de proceso de control distribuido, el 400 de Siemens, y luego los PCs industriales con su SCADA, pues en este caso el WinCC de Siemens, ¿vale? Estos serían los componentes más o menos esenciales de un sistema de control. Por supuesto faltan los sensores y los actuadores. Aquí estarían los equipos electrónicos de control, ¿vale? Bien. Pasamos a otra categoría, que son los sistemas CAD/CAM, de los que ya hemos hablado en los primeros temas, en el tema 2 concretamente. Bueno, pues recordemos que son equipos, típicamente vamos a describir la parte electrónica del asunto, son computadores que ejecutan un conjunto de programas que automatizan y simplifican tareas como el diseño, la simulación, la programación y la configuración de sistemas de control numérico, autómatas programables, robots, etcétera, y la planificación de todo el proceso productivo. A todo lo que hace o sirve para ayudar a hacer esto, lo podríamos llamar un sistema CAD o CAM, o de la familia de sistemas CAD-CAM, ¿vale? Como ya hemos visto en el tema 2, pues algunas fotos y algunas imágenes que recuerdan qué tipos de hardware y software son los que entrarían en esta categoría, pues yo ya me remito a esa parte, ¿no? Pero lo recuerdo como equipos también que son parte de la automatización industrial. ¿Por qué? Porque automatizan, nos ayudan por lo menos a simplificar tareas de este tipo, ¿vale? Entonces, en cierto modo, todo lo que sea simplificar y favorecer el no hacer las cosas a mano, lo podríamos llamar egoístamente en esta asignatura automatización, ¿vale? Bien,
Bien, el siguiente componente o equipo para la automatización industrial, y también es un buen conocido, sobre todo en el mundo de la automoción, es donde más se utiliza, pero cada vez más se va tendiendo a utilizarlo, y ahora estáis en la época en la que se está empezando a difundir el uso de los robots en otras empresas, ¿de acuerdo? Que no sean el mundo de la automoción. Ya son lo suficientemente sencillos, aunque ahí diga que son equipos complejos, pero cada vez son más sencillos de manipular, tienen una robustez y una fiabilidad mayor, y por lo tanto ya se puede uno plantearlo su aplicación en empresas ya no tan grandes, pues es el robot industrial, del cual, por ejemplo, en Las Jaivas se tiene una conferencia donde se ve la aplicación de ese equipo para plantas de procesos donde no es la planta principal, no es la automoción. Vale. Bueno, definición de robot industrial. Pues manipulador automático, servocontrolado, reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas útiles o dispositivos siguiendo trayectorias variables, reprogramables para la ejecución de tareas variadas. Suele tener la forma de varios brazos terminados en una muñeca. ¿Vale? Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y sistema de percepción del entorno si es necesario o si se puede. Normalmente su uso es el de realizar una tarea de manera cíclica, pero pudiéndose adaptar a otras tareas sin cambios permanentes en su material. Bueno, es una definición muy abierta porque, bueno, existen manipuladores en la industria, pero que no se les puede calificar de robots, etcétera, etcétera. Bueno, en general, los robots, digamos que es uno de los sistemas más complejos que se utiliza en el mundo de la automatización industrial. Y para su elaboración, como ya os vengo insistiendo mucho en esta asignatura, es necesaria la colaboración de un gran número de expertos de diferentes áreas tecnológicas. Es decir, para fabricar un robot hay que ser una empresa que domine mecánica, que domine electricidad, que domine electrónica, que domine teoría de control y que domine neumática, hidráulica, etcétera, según lo que se vaya a hacer. Es decir, quizás sea uno de los productos que hoy se utilizan en la industria, donde las empresas que los fabrican son más multivalentes, son empresas que dominan todas esas tecnologías, ¿no? Vale, entonces realmente se requiere todo este tipo de conocimientos para poder fabricar un robot industrial. Más que nunca aquí estaría la palabra mecatrónica. Bueno, vamos a ver un poco la historia una vez más, pero un poco para enganchar con estas cosas. Supongo que esto ya lo conocéis porque es más del mundillo popular, pero un poco la historia es la siguiente. En el año 1920, pues de la palabra robot y de todo lo que implica, ¿no? El escritor checoslovaco Karel Čapek utiliza por primera vez la palabra robot en una obra que es RUR, Rosum Universal Robots. Y curiosamente la utiliza porque el término robota significa labor tediosa en checoslovaco, ¿vale? O sea que precisamente digamos que el término ya va orientado a aparato que es capaz de liberar las labores tediosas que va a hacer el ser humano en la fábrica, ¿no? Vale, aquí veis un poco RUR, esta es una imagen asociada con el libro, y bueno, pues en el libro habla de este aparato, el robot, como elemento que sirve para ayudar a las labores tediosas del ser humano. Pero aquí se lo imaginan como algo humanoide, digamos que en ese libro se imagina el robot como algo como lo conocemos, ¿no? En las películas o series de ciencia ficción como algo en principio con forma humana. Bien, en 1938 Pollard y Roslund desarrollan el primer mecanismo programable, en cierto modo, para el pintado con spray. Aquí tenéis una foto del dispositivo y curiosamente esta es una de las aplicaciones modernas de los robots industriales en el ámbito sobre todo de la automoción, que es el pintado de las carrocerías. Supongo que recordaréis algún anuncio que estuvo de moda creo que hace un año o 2 años, donde salía pues un determinado modelo de coche o de vehículo y un robot pues pintándolo y bueno, haciendo allí sus tonterías y bueno, pues efectivamente es una labor para la que se utiliza en el ámbito industrial. Aquí tenéis más un poco el aspecto mecánico de los robots modernos. Bueno, en el año 42 Isaac Asimov enuncia las famosas leyes de la robótica, ¿no? Que bueno, os invito a que las busquéis y básicamente se mencionaban en una película de ciencia ficción relacionada con el tema. Ahora ya un poquito más acercándonos al tema industrial, es un poco la historia pasada, si queréis. Antes de hablar del robot es necesario hablar del computador y por fin va a salir, ese es el motivo por el que va a salir la historia un poco de los computadores en estas transparencias, ¿no? Bien, concretamente en el año 46 surge el computador, fijaros como aparato, ¿de acuerdo? Entonces Ecker y Maulsky
construyen concretamente el ENIAC en la Universidad de Pensilvania. Puede haber mucha historia, pero bueno, a mí me ha interesado quizás esta aparición, ¿no? la del ENIAC. Y en el MIT, Whirlwind crea un computador de propósito general y resuelve un primer problema con él. Es algo curioso, ¿no? Le sirve para algo. Aquí tenéis una foto del ENIAC, que como veis era un trasto terrible. Aquí se ve algunas fotos del ENIAC. Y aquí aparece el aparato que se desarrolló en el MIT y que, bueno, pues es un poco famoso porque desarrolló o resolvió el primer problema matemático, según se dice, en el MIT. Bien, en el año 51, ahora volviendo un poco a la historia de los robots, un francés, Raymond Gertz, diseña el primer brazo articulado teleoperado para la comisión, curiosamente, de la energía atómica, el tema de manipulación de sustancias con emisiones, y entonces se inventa el robot teleoperado para que no haya que tocar directamente esa sustancia, ¿no? Esa materia. Pero es un diseño puramente mecánico, es decir, aún no se ha fusionado la parte mecánica con la parte electrónica, ¿vale? O de control y de computador. Pero bueno, surgen, como veis, estamos en los años 40, 50, nacen estas cosas de forma un poco independiente, ¿no? Bien, pues ya en el año 54, fijaros que pronto, y aquí estaría un poco el inventor, ¿no? Del robot. Bueno, los inventores, pues realmente podríamos decir que son dos, George Devol y Joseph Engelberger, pues diseñan el primer robot programable, ¿de acuerdo? Y se acuña el término Universal Automation, germen del nombre de la empresa que luego fundaron, que se llamó Unimation, ¿vale? Con el apoyo económico de una empresa y tal. Y bueno, en el año 61, aquí es para mí el hito importante, le venden el primer robot a General Motors. Es decir, General Motors se da cuenta del interés del tema y del 54 al 61, bimba, se utiliza el robot en el ámbito industrial. Vale, entonces aquí tenéis un poquito la historia real, digamos, más última de los robots. Aquí tenéis un robot de los primeros que se hicieron, Unimate, paletizando, en este caso en General Electric, no en General Motors, pero es una gran corporación americana, General Electric. Aquí tenéis la foto de los dos señores, uno de ellos ha fallecido, otro aún sigue con nosotros. Y bueno, pues aquí hay una foto también mítica de ellos, donde los veis en una cafetería y se supone que un robot les está sirviendo pues una bebida, ¿no? Como un sueño futurista, ¿no? Bueno, pues ya veis de qué estamos hablando. Bien, estos señores también están en el Automation Hall of Fame y bueno, pues son historia de la automatización industrial. Bien, en el 68, pues para que veáis que también Japón se interesa por estos equipos, Kawasaki fabrica con licencia Unimation el primer robot japonés. Como veis, todo muy junto, ¿no? 50, 60, todo empieza a dispararse. Y en el 77, la Wikipedia dice 74, y esto lo pongo para que veáis que no todo es cierto, no sé cuál es cierta de las dos cifras, pero bueno, en principio Wikipedia habla de 74, yo he encontrado por ahí, creo que en sitios más fieles, en el 77, se funda la compañía ASEA, que después se fundió en el grupo ABB, ASEA Brown Boveri. O sea que existen también robots en Europa, en este caso, digamos, de zona sueca, por decirlo así. Hoy en día son los robots de la marca ABB, que son de los más utilizados en esta zona. Fijaros que, bueno, pues otra vez las fechas no coinciden, pero bueno, en todo caso, aquí tenéis pues la robótica en el mundo japonés y la robótica en el mundo europeo, ¿vale? De hecho, este robot, o uno parecido, está en la escuela, por allí aparcado. Como veis, son robots hidráulicos. Los primeros robots son hidráulicos, ¿vale? Empiezan a hacerse con tecnologías hidráulicas. Hoy son todos eléctricos. Bueno, mira, ya me adelanto un poco a lo que iba a decir. Los primeros robots son hidráulicos. Es decir, los accionamientos de todos los ejes eran de tipo hidráulico. El sistema de control, pues se ejecutaba de forma secuencial y el programa se almacenaba en un tambor magnético que almacenaba 4.000 pasos de programa. O sea, imaginaros que el computador que controlaba esto, en recordar las fechas, pues era un computador, en fin, de esa época, no podía ser de otra, ¿no? Y era un computador bastante elemental, por decirlo así. Pero bueno, lo había, ¿de acuerdo? Y se utilizaba un computador para controlar el proceso. Aquí veis el aparato en cuestión, que bueno, un trasto bastante grande. Aquí veis al señor
creo que es Devol, con robótica móvil, que es un poquillo uno de los temas en el que ha seguido trabajando, investigando y relacionado. Y para que veáis el tamaño del cacharro, de los primeros robots, pues ahí tenéis una foto bastante significativa, ¿no? Bien, hoy en día prácticamente todos son eléctricos, es decir, sus movimientos se controlan mediante motores eléctricos. El controlador, pues se basa en un sistema multiprocesador donde existe un procesador específico para cada subsistema. Por ejemplo, normalmente suele ser, si el robot tiene 5, 6 o 7 ejes, existe un microprocesador, un pequeño computador para controlar cada uno de los ejes, donde dentro se está ejecutando el algoritmo PID o todas las leyes de control que se quieran desarrollar para el control de una articulación concreta, y existe un gran hermano, un computador más general, más común a todos, que es el que coordina todas las tareas individuales que tiene que hacer cada una de las articulaciones y gestiona la tarea de alto nivel, digamos, que tiene que hacer el robot. ¿Vale? O sea que, bien, en general es un sistema multiprocesador. Las trayectorias se autooptimizan para tratar de obtener las máximas prestaciones en cada momento y en función de las circunstancias. Es decir, incluso existen robots que tú les dices que vaya de aquí a aquí, pero si tiene sistemas de percepción del movimiento, pues sea capaz de esquivar ese elemento que se pone en medio y llegar al punto de la mejor trayectoria posible. ¿De acuerdo? O sea que en el fondo intentan autooptimizarlo. Tú le dices, vete de aquí a aquí, cada vez vamos más a eso. Y el robot se busca la vida para ir sin darse ningún golpe en el menor tiempo posible. Y por supuesto, hoy en día, pues, en su tiempo se almacenaban en una cinta magnética, bueno, casi en cinta de papel, exagerando, luego en cinta magnética, después en disquetera, que era el antiguo robot que teníamos en el departamento, era con los programas se guardaban en una disquetera, no apenas tenía disco duro. Hoy en día ya se guardan en disco duro, en memorias de almacenamiento masivo y se comunican o en red, incluso en un dispositivo externo. O sea, ya se comunican por Ethernet, por buses de campo, etcétera, etcétera. Es decir, ya lógicamente se han actualizado los tiempos, ¿no? Pero la idea es siempre la misma. Por ejemplo, aquí tenéis una foto de un robot que ya está jubilado, que estaba en nuestro departamento, que es el Puma, famoso Puma de Unimate, o sea que es de los fabricantes de los primeros robots. Este ya no está. Ahora si vais al sitio en el aula 3 veréis un robot de ABB, lo veremos la próxima semana cuando vayamos a prácticas. Pero bueno, este robot se jubiló porque el pobre ya pues dio todo lo que tenía que dar. Vale, aquí sí que es curioso que podéis ver las tarjetas que controlaban cada uno de los ejes. En este caso creo que eran con 6502, un microprocesador de mi época, de cuando yo estudiaba, y lo que hacían era un bucle PID con la referencia que les mandaba el computador central. El computador central estaba por aquí, creo. No, aquí está aquí está la parte de potencia. Aquí está, sí, el computador, la parte de control. Aquí, pues, unos dispositivos para encender y apagar. La programadora. Aquí había unas disqueteras, ¿vale? Luego había un terminal de manejo manual, que no lo veo ahora mismo aquí en la foto. Una seta de emergencia, ¿vale? Y esto era el armario de control, ¿vale? Y después aquí está el robot. Si queréis verlo, el robot aún está en el laboratorio de robótica, creo que es el laboratorio 23, está por allí. Y si vais ahora, pues veréis otra controladora distinta y un robot pequeñito, en este caso de la marca BB. Bien, aquí tenéis alguna foto de familia, pues de algunos fabricantes. He querido aumentar a todos los que se me ha ocurrido, he podido localizar en internet. Pues veis, así conocéis un poco a los fabricantes de robots. En la zona, aquí en nuestro entorno, concretamente en PSA, el robot dominante, por decir en PSA concretamente, la fábrica de Vigo, el robot dominante es ABB. Pero ya existen, me consta, y está a un nivel ya importante de penetración, pues Fanuc Robotics, que va a ser uno de los que participen en las JAI, en las jornadas. También hay por la zona de Galicia, por supuesto, robots de KUKA. También hay robots de Kawasaki, pero ya conozco menos. Y bueno, fabricantes como Staubli, que es la heredera de la antigua Unimation, Staubli, y Motoman también, que es otro fabricante, creo que japonés. Entonces, bueno, hay más, pero quizás estos 6 pues son los que yo conozco más representativos como fabricantes de robótica. Muchos de ellos se dedican no muchos de ellos, como veis hay grandes grupos corporativos que tienen precisamente la capacidad potencial de desarrollar robots, porque son grandes grupos. ABB es una gran macroingeniería donde tienen de todo, desde
es algo con todos los productos de automatización industrial. Kawasaki también es un gran grupo industrial ya lo sabéis, ¿no? Que es conocido por las motos, pero es un gran fabricante de soluciones de automatización. FANUC, que es un fabricante sobre todo de sistemas de control numérico y se especializó en robótica y control numérico desde el principio. Podéis ver una conferencia en las TCI. KUKA es un fabricante alemán también que se dedica sobre todo a robots. Y bueno, Motoman, por lo poco que sé también, y Staubli, se dedican básicamente a robótica, ¿eh? Pero normalmente pues son estos grandes grupos, son los que suelen predominar en nuestro entorno, ¿vale? Pero bueno, hay fabricantes, como veis, de todos los orígenes, ¿no? Bien, futuro, evolución, bueno, pues muy positiva para todos estos equipos, ¿vale? O sea, el robot industrial es el que predomina hoy en día, pero, por ejemplo, cosas que son a corto plazo viables, ¿eh? Pues mirar, este es un anuncio, ¿sabéis qué es? Una aspiradora robótica. Es un aparatillo que, bueno, pues tiene sus sensores aquí para controlar los que no salgan o salgan de una habitación, pero el objetivo, digamos, que es que lo dejas en el piso, empieza a recorrer las habitaciones y se supone que te acaba aspirando la vivienda. Existen también versiones parecidas para cortar el césped. O sea, también lo mismo, otro tipo de robot que lo sueltas en la finca y bueno, pues te poda la finca, ¿vale? Te corta el césped. ¿En qué se basan? Pues en hacer un recorrido como los ratones, ¿no? Ir recorriendo, van aprendiendo un poco, tienen unos sistemas más o menos sofisticados de aprendizaje, digamos, de lo que tienen que hacer y bueno, pues ellos mismos se van con sus sensores de posición, no de colisión y de dónde hay huecos o sensores de ultrasonidos, típicamente, pues se van buscando la vida, por decirlo así, para ir pasando por todos los sitios, que es lo que tiene que hacer una aspiradora y un cortacésped, ¿no? Bueno, esto ya creo que lo conocéis, sabéis que ha habido éxito en varias misiones a Marte, y bueno, aquí tenéis un rover que no deja de ser un robot, digamos, bueno, avanzado, para expediciones en este caso en Marte, ¿no? Son las más famosas que hemos oído hablar. Bueno, son robots autónomos porque ya sabéis que el tiempo de viaje de la imagen y del control desde la Tierra hasta Marte pues son varios minutos, por lo tanto el robot tiene que tener una cierta autonomía para moverse él solo antes de que le den una orden, porque si quieres controlar desde la Tierra el juguetito, que tardas 2 minutos en decirle algo, pues lógicamente antes de que lo pares pues ya se ha pegado un trompazo o se ha caído por un hueco, o sea que el robot en cierto modo no, es autónomo. Bueno, después hay algunos experimentos, digamos, si queréis, un poco de juguetes sofisticados, el Curio y el Aibo. El Aibo creo que ya se dejó de fabricar, el Aibo de Sony, el Curio creo que es de Sony también, no estoy seguro ahora, pero bueno, no dejan de ser pequeños juguetes para llamar la atención sobre las posibilidades y capacidades tecnológicas de un gran grupo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pues es famoso, creo que os sonará, el Asimo de Honda, que es uno de los robots más sofisticados que hay de tipo bípedo, parecido al ser humano. Este es el primero que se hizo, el grandote, y después se hizo este pequeño, que es muy famoso, a dónde va, causa sensación, y bueno, pues es un estandarte ahora mismo de Japón en todo el mundo, ¿no? Pues llama muchísimo la atención, ¿no? Estaría bien que algún día visitara Vigo, ¿no? Pero bueno, no tengo ni idea de si eso es viable o no, y bueno, ya quizás los temas más realistas y más, os aseguro que creíbles, todos financiados por defensa americana, no os digo más, eso quiere decir que la cosa va en serio, pues en este caso tenéis un avión robot y un coche robot. ¿Qué es esto? Bueno, pues proyectos militares, de aviones, de vigilancia, donde no va un ser humano dentro, se trata de que si te derriban con un petardo, pues no haya pérdidas humanas, etcétera, etcétera. Vale, y esto es real, o sea, vaya, no creo que a ninguno hoy en día nos quepa duda de que esto existe, los aviones robot, espías, y esto es una cosa muy curiosa, que tiene un contacto un profesor de mi departamento, que estuvo en Carnegie Mellon y trabajó en temas de robótica móvil, y resulta que hay una competición en Estados Unidos donde se gana $1 millón, o se habla de millones de dólares, y el objetivo es ver quién es capaz de ser el primero, es decir, ya se hace, el tema es quién gana, ser el primero en una competición donde se les da un trazado que los coches tienen que hacer, que no se sabe de antemano, y el coche tiene que hacer ese trazado de forma, es decir, ahí no va nadie, es
un robot, y tiene que hacerse la trayectoria en el menor tiempo posible. El que gana es el que llega primero, como cualquier carrera, ¿vale? Es una especie de rally y como veis ahí pues llegan varios coches, y bueno, aquí tenéis un coche, creo recordar que el líder de este proyecto es un profesor alemán, que estuvo en Carnegie Mellon con mi compañero de departamento, y bueno, pues aquí veis que los patrocinadores no son de broma, Está Volkswagen, que seguramente pondrá el coche, Red Bull, que bueno, sabéis que está invirtiendo mucho en todo aquello que llama la atención, Intel, bueno, pues creo que tampoco hay mucho que decir, y bueno, pues por aquí veréis pues un potorrón de sensores, además en las JAI os hablarán desde CETAG de coches con una alta inteligencia. Este coche ya es mucho más que alta inteligencia, es decir, se trata de que va conducido por él mismo, ¿no? Se le dice más o menos qué es lo que tiene que hacer y él se busca la vida. Pues todo tipo de sensores ultra sofisticados, que hoy en día son muy caros, pero que seguramente, como siempre, pues se acabarán, entre comillas, vulgarizando, serán comerciales y a un coste pequeño, pues será viable tener coches que en principio sean capaces de autoconducirse. Existen experiencias ya muy avanzadas, ya existen, Opel ya tiene prototipos, yo he visto un prototipo de Opel que lo sueltas en la autopista y el tío ya va solo, con ciertas reglas, en fin, esto aún no está preparado para soltarlo al mercado, pero vamos, ya está muy avanzado, y cada vez más los sistemas de ayuda a la conducción serán más evidentes hasta que llegará un momento en el que en principio el coche ya no habrá que conducirlo, no estamos muy lejos de eso, Seguramente vosotros ya lo veréis, Igual yo aún no lo veré como gran producto comercial, pero yo creo que vosotros ya lo veréis, Y bueno, no tengo que deciros, aquí os hablo de un avión, si queréis, militar, pero los aviones comerciales prácticamente ellos solos vuelan, es decir, realmente en uno de los últimos Airbuses, digamos que tú prácticamente le programas a dónde quieres ir y él vuela solo, o sea que le pones piloto automático y lo hace casi todo, o sea que en aviónica ya prácticamente es real, y en los coches existen muchas dificultades, hombre, pero en carreteras ya con buena señalización, etcétera, etcétera, con un GPS cada vez es más fácil de realizar esto, ¿no? O sea que, bueno, los robots en el futuro yo les preveo un buen futuro, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que nos van a invadir, en nuestro alrededor. Ventajas de su adecuada aplicación. Estamos hablando en el ámbito industrial, Yo voy a ceñirme a las aplicaciones industriales. Bueno, pues permiten elevar la velocidad de producción, disminuyen los tiempos muertos, permiten realizar diferentes tareas, es decir, son muy flexibles sin más que cambiar el programa. O sea, ahí está la flexibilidad de un robot, es programable, se le puede cambiar lo que tiene que hacer sin más que tocar el programa, en principio. Evidentemente, si hay que hacer algún cambio mecánico, pues también hay que hacerlo, pero siempre que sea en las condiciones de contorno que tiene, cambiando el programa, cambiaría su trabajo, ¿no? La calidad de los productos, por su alta repetitividad de lo que hace, es elevada, ¿vale? O sea, el robot no se ve afectado por sentimientos, no está cabreado, no está triste, no está alegre. Entonces siempre, más o menos, siempre que lo mantengamos y le hagamos un buen mantenimiento, el robot es muy repetitivo, siempre tiene realiza las tareas con la misma precisión. Y mientras la precisión sea la que a ti te vale, pues funciona muy bien. Disminuye la mano de obra directa, pero no la indirecta. Os recuerdo, un poco como comentario interesante, que en PSA la mano de obra en los últimos 20 años no ha disminuido, ni ha crecido, pero se mantiene, lo cual es importante. Evidentemente se fabrican muchos más coches, pero la mano de obra es constante actualmente. Si veis la plantilla que tenía PSA hace 15 o 20 años y la que tiene hoy, más o menos es equivalente. Evidentemente la producción se ha multiplicado por N, pero es que si no la fábrica ya no sería viable. Bueno, y pueden realizar tareas que son penosas para el ser humano, y esto es muy importante. Por ejemplo, tareas insalubres, donde ya el ser humano no tendría sentido que trabajar allí, o digamos que las protecciones que tendría que ponerse son tan fastidiadas que no aguantaría mucho tiempo trabajando en esas condiciones. O en ambientes peligrosos, donde haya gran peligro, o tareas que son monótonas y realmente donde el ser humano se aburre haciendo esto, ¿vale? O sea, es que es muy degradante, o sea, y realmente, por ejemplo, las tareas que se hacen en una planta, en una línea de fabricación, os aseguro que acaba siendo muy monótono día tras día, que pasen pues 1.600 coches al día y tú estés todo el día metiendo un tornillo. O sea, es que realmente
es un trabajo que no te aporta nada, ¿no? Y que el día de mañana, pues cuando digas mi currículum, pues es que he trabajado 10 años en Citroën poniendo tornillos. Vale, pues a ver quién te da trabajo ahora, ¿no? O sea, es que por miles de razones ese tipo de trabajos cada vez van a tener menos sentido. Quizás en países que están en vías de avance, pues bien, es casi la única opción que tiene un trabajador allí. Pero en unas naciones avanzadas, como es nuestro caso, pues estos trabajos hay que huir de ellos, ¿no? El tema de peligro, bueno, pues ya nos puedo hablar de una central nuclear, un sitio donde se trabajen con sustancias peligrosas. Existen centrales nucleares donde dentro de lo que sería la esfera, digamos, donde se hace la producción de energía, pues existen robots que se dedican a las tareas de mantenimiento. Y luego, bueno, temas insalubres, pues, en fin, muy variados y cada vez habrá más robots en todas ese tipo de tareas. Bueno, paramos aquí 10 minutillos y muy abierta porque, bueno, existen manipuladores en la industria, pero que no se les puede calificar de robots, etcétera, etcétera. Bueno, en general, los robots, digamos que es uno de los sistemas más complejos que se utiliza en el mundo de la automatización industrial. Y para su elaboración, como ya os vengo insistiendo mucho en esta asignatura, es necesaria la colaboración de un gran número de expertos de diferentes áreas tecnológicas. Es decir, para fabricar un robot hay que ser una empresa que domine mecánica, que domine electricidad, que domine electrónica, que domine teoría de control y que domine neumática, hidráulica, etcétera, según lo que se vaya a hacer. Es decir, quizás sea uno de los productos que hoy se utilizan en la industria donde las empresas que los fabrican son más multivalentes, son empresas que dominan todas esas tecnologías, ¿no? Vale, entonces realmente se requiere todo este tipo de conocimientos para poder fabricar un robot industrial. Más que nunca aquí estaría la palabra mecatrónica. Bueno, vamos a ver un poco la historia una vez más, pero un poco para enganchar con estas cosas. Supongo que esto ya lo conocéis porque es más del mundillo popular, pero un poco la historia es la siguiente. En el año 1920, pues de la palabra robot y de todo lo que implica, ¿no? El escritor checoslovaco Karel Čapek utiliza por primera vez la palabra robot en una obra que es RUR, Rosum Universal Robots. Y curiosamente la utiliza porque el término robota significa labor tediosa en checoslovaco, ¿vale? O sea que precisamente digamos que el término ya va orientado a aparato que es capaz de liberar las labores tediosas que va a hacer el ser humano en la fábrica, ¿no? Vale, aquí veis un poco RUR, esta es una imagen asociada con el libro, y bueno, pues en el libro habla de este aparato, el robot, como elemento que sirve para ayudar a las labores tediosas del ser humano. Pero aquí se lo imaginan como algo humanoide. Digamos que en ese libro se imagina el robot como algo como lo conocemos, ¿no? En las películas o series de ciencia ficción como algo, en principio, con forma humana. Bien, en 1938, Pollard y Roslund desarrollan el primer mecanismo programable, en cierto modo, para el pintado con spray. Aquí tenéis una foto del dispositivo y curiosamente esta es una de las aplicaciones modernas de los robots industriales en el ámbito sobre todo de la automoción, que es el pintado de las carrocerías. Supongo que recordaréis algún anuncio que estuvo de moda creo que hace un año o 2 años, donde salía pues un determinado modelo de coche o de vehículo y un robot pues pintándolo y bueno, haciendo allí sus tonterías y bueno, pues efectivamente es una labor para la que se utiliza en el ámbito industrial. Aquí tenéis más un poco el aspecto mecánico de los robots modernos. Bueno, en el año 42 Isaac Asimov enuncia las famosas leyes de la robótica, ¿no? Que, bueno, os invito a que las busquéis y básicamente se mencionaban en una película de ciencia ficción relacionada con el tema. Ahora ya un poquito más acercándonos al tema industrial, es un poco la historia pasada si queréis. Antes de hablar del robot es necesario hablar del computador y por fin va a salir, ese es el motivo por el que va a salir la historia un poco de los computadores en estas transparencias, ¿no? Bien, concretamente en el año 46 surge el computador, fijaros como aparato, ¿de acuerdo? Entonces, Ecker y Maulsky construyen concretamente el ENIAC en la Universidad de Pensilvania. Puede haber mucha historia, pero bueno, a mí me ha interesado quizás esta aparición, ¿no? la del ENIAC. Y en el MIT, Whirlwind crea un computador de propósito general y resuelve un primer problema con él. Es algo curioso, ¿no? Le sirve para algo. Aquí tenéis una foto del ENIAC, que como veis era un trasto terrible. Aquí se ve algunas fotos de los escarceos. Concretamente,
si no recuerdo mal, los equipos que se utilizaban en algunos de los fabricantes eran de Digital, de DEC, el hardware, digamos, que soportó estas iniciativas, creo que en algún momento. No estoy muy seguro, pero bueno, es decir que Digital estuvo muy metido en el tema de computadores industriales. Bueno, aquí tenéis pues unas fotos, un poco de la historia del proceso continuo. Vale, escarceos de los primeros computadores para control de proceso. Bien, aparatos de regulación PID que primero eran analógicos y que hoy en día ya son digitales. Aquí tenéis los aparatos modernos de regulación PID, y hoy en día ya los DCS, por ejemplo, estos son de un fabricante que es Honeywell, y que curiosamente el hardware, digamos que es, vamos, si veis este hardware os sonaría mucho al que tiene otra empresa que es Rockwell Automation. Es decir que curiosamente los hardwares de los DCS y los hardwares de los PLC están convergiendo, como ya os anuncié en su momento. Pero bueno, aquí tenéis una transparencia de la arquitectura del TDC 2000 de Honeywell, donde bueno, pues se ven una serie de componentes. Lo que está claro es que hay una red que comunica todos los sistemas, y luego a partir de ahí pues existen diferentes tipos de computadores, por ejemplo, estaciones de operador, controladores básicos, controladores multifunción, etc. Vale, ahí tenéis una arquitectura de control en la que sí se nota que ya desde el principio en estos sistemas era crítico el tema de las comunicaciones. Bien, ¿cómo son las arquitecturas modernas de los sistemas de control de procesos? Bueno, pues muy parecidas a las que tenéis en el mundo del proceso discreto. Hoy en día los DCS, por supuesto, todo se realiza mediante procesadores digitales y están comunicados por redes digitales de comunicación. En los procesos complejos, donde el número de entradas salidas es elevado, pues por ejemplo el orden de centenas o miles, se utilizan equipos de gran capacidad de cálculo, como son los propios PLCs y los PCs industriales de gama alta. O sea que todo está convergiendo. Este mundo del control, como os decía, está convergiendo, y cada vez más, pues digamos que es difícil distinguir qué equipos se usan para control del proceso continuo y qué equipos se utiliza para control de procesos discretos. Son equipos multidisciplinares ya. Todos los fabricantes hablan de equipos multidisciplinares. Por ejemplo, pues aquí tenéis la arquitectura de Siemens, la que dice Siemens para control de procesos continuos. Y si os fijáis, son los mismos componentes y los mismos equipos, o al menos hermanos, gemelos, de los que se utilizarían para control de procesos discretos. Simplemente se ataca la gama alta de equipos, al 300 o al 400 ya en su mayoría, y las redes de campo ya son Profibus, que se plantean estas soluciones, son Profibus o Profinet, y bueno, Cerna Industrial Profinet hoy en día, y Profibus como bus de campo, o Profibus PA. Existe una variante para zonas de peligro de incendios, pero al fin y al cabo equipos de estación de operador con WinCC, el SCADA de Siemens. Pero bueno, al fin y al cabo la solución, si lo estuviéramos contando esto para un proceso discreto, sería exactamente igual. O sea que no existe gran diferencia. Si veis otros fabricantes, por ejemplo en este caso tenemos a Honeywell con su red de comunicaciones de bajo nivel, de dispositivos, su red de controladores de proceso y sus redes de alto nivel, pues para comunicarse con estaciones de operador y servidores de proceso. Al fin y al cabo vuelve a haber dispositivos de campo más inteligentes, del tipo, en este caso sí que los dispositivos son de tipo electroválvula, medidor de caudal, medidor de presión, son sensores analógicos en vez de digitales en su mayoría, pero los controladores en sí mismos son del mismo tipo que los controladores de procesos discretos, y las redes, pues bueno, sí se habla de redes tolerantes a fallos, son nuevamente plantas más críticas donde se utilizan redes más sofisticadas, equipos más sofisticados, con seguridad y tolerancia a fallos. Pero bueno, al final los componentes, aparte que sean, si queréis, de la gama alta, por decirlo así, de lo que tiene el fabricante, pero son totalmente válidos parecidos a los que se utilizarían, insisto, en un proceso discreto. Nuevamente son equipos más que soportan unas mayores criticidades y son más redundantes o tolerantes a fallos, ¿vale? Al fin y al cabo, la arquitectura ve siempre la misma, ¿no? Un interfaz hombre-máquina basado en computadores tipo PC industrial, más o menos robusto. Después redes de comunicación, equipos de control y dispositivos sensores y actuadores. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, en el caso de Siemens, pues también es una foto del libro. Y bueno, pues aquí veis un poco los componentes que plantearía Siemens para hacer un sistema, un DCS, un sistema de control distribuido. Aquí no están haciéndolo como tal, pero sí se ven los equipos que se usarían. Equipos de periferia descentralizada, en este caso de Profibus DP. Equipos de control
que para este tipo de procesos serían de gama baja, los 300, el equipo por excelencia de proceso de control distribuido, el 400 de Siemens, y luego los PCs industriales con su SCADA, pues en este caso el WinCC de Siemens, ¿vale? Estos serían los componentes más o menos esenciales de un sistema de control. Por supuesto faltan los sensores y los actuadores. Aquí estarían los equipos electrónicos de control, ¿vale? Bien, pasamos a otra categoría que son los sistemas CAD/CAM, de los que ya hemos hablado en los primeros temas, en el tema 2 concretamente. Bueno, pues recordemos que son equipos. Típicamente vamos a describir la parte electrónica del asunto. Son computadores que ejecutan un conjunto de programas que automatizan y simplifican tareas como el diseño, la simulación, la programación y la configuración de sistemas de control numérico, autómatas programables, robots, etcétera, y la planificación de todo el proceso productivo. A todo lo que hace o sirve para ayudar a hacer esto lo podríamos llamar un sistema CAD o CAM, o de la familia de sistemas CAD/CAM, ¿vale? Como ya hemos visto en el tema 2, pues algunas fotos y algunas imágenes que recuerdan qué tipos de hardware y software son los que entrarían en esta categoría, pues yo ya me remito a esa parte, ¿no? Pero lo recuerdo como equipos también que son parte de la automatización industrial. ¿Por qué? Porque automatizan, nos ayudan por lo menos a simplificar tareas de este tipo, ¿vale? Entonces, en cierto modo, todo lo que sea simplificar y favorecer el no hacer las cosas a mano, lo podríamos llamar egoístamente en esta asignatura automatización, ¿vale? Bien, el siguiente componente o equipo para la automatización industrial, y también es un buen conocido, sobre todo en el mundo de la automoción, es donde más se utiliza, pero cada vez más se va tendiendo a utilizarlo, y ahora estáis en la época en la que se está empezando a difundir el uso de los robots en otras empresas, ¿de acuerdo? Que no sean el mundo de la automoción, ya son lo suficientemente sencillos, aunque ahí diga que son equipos complejos, pero cada vez son más sencillos de manipular, tienen una robustez y una fiabilidad mayor, y por lo tanto ya se puede uno plantearlo su aplicación en empresas ya no tan grandes, pues es el robot industrial, del cual, por ejemplo, en las Jaivas se tiene una conferencia donde se ve la aplicación de ese equipo para plantas de procesos donde no es la planta principal, no es la automoción, ¿vale? Bueno, definición de robot industrial, pues manipulador automático, servocontrolado, reprogramable, polivalente, capaz de posicionar y orientar piezas útiles de dispositivos siguiendo trayectorias variables, reprogramables para la ejecución de tareas variadas. Suele tener la forma de varios brazos terminados en una muñeca, ¿vale? Su unidad de control incluye un dispositivo de memoria y sistema de percepción del entorno si es necesario o si se puede. Normalmente su uso es el de realizar una tarea de manera cíclica, pero pudiéndose adaptar a otras tareas sin cambios permanentes en su material. Bueno, es una definición. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos entonces con el tema 3 de equipos para la automatización industrial y vamos a continuar. Hemos visto los 3 primeros tipos de equipos, los sistemas de control numérico, autómatas programables y computadores industriales. Y vamos a continuar con otros sistemas pues tan o más importantes que los otros, como pues veis ahí la lista: controladores de procesos continuos, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, sistemas CAD/CAM, robots industriales y en general todo tipo de sistemas de manutención y logística industrial. Bueno, vamos a hablar ahora de controladores de procesos continuos. Bien, antes de definir qué son los controladores de procesos continuos, vamos a hablar de qué es un proceso continuo. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero podríamos definirlo para concretar como aquellos sistemas o procesos cuyo producto final, en lugar de estar formado por un conjunto de elementos individuales y separados, están constituidos por un material que normalmente fluye de forma continua en el proceso, de ahí su nombre, ¿de acuerdo? Generalmente son productos químicos, mezclas de sólidos, etc. ¿Qué caracteriza a estos equipos, a estos sistemas? Pues que generalmente en estos procesos se suele medir variables y controlar variables que son de tipo analógico. Por ejemplo, se suele medir caudales mediante caudalímetros, presiones mediante sensores de presión y controlar elementos como electroválvulas, pero de tipo proporcional, no todo nada, sino electroválvulas donde controlamos el nivel de apertura, pues de 0 a 100, por ejemplo, típicamente, en porcentaje. Motores, controlamos su velocidad o su posición, etcétera, y por lo tanto hay que gestionar variables analógicas. ¿De acuerdo?
Bueno, ahí tenéis varias fotos de lo que podríamos pues, denominar un proceso continuo. A la izquierda pues tenéis una gran planta, pues seguramente no lo sé, pero podría ser una petroquímica o alguna fábrica de este tipo, que son eminentemente procesos en los que priman las variables de este tipo, ¿vale? Lo de al lado pues también es un tanque de reacción donde se realiza algún proceso químico, seguramente alimentario, por la limpieza y pulcritud del sistema, ¿no? Y luego al lado pues tenéis algunos sensores y actuadores de tipo analógico, ¿vale? Concretamente los sensores que están, digamos, los primeros por la izquierda, pues serían sensores de nivel, típicamente por ultrasonidos, que lo que hacen es medir, por ejemplo, el nivel de altura en un silo. El segundo elemento podría ser, pues seguramente un medidor de caudal. Como veis, pues tiene la forma o se instala en una tubería, en el flujo de una tubería, y pues en este caso pues seguramente medirá el caudal que pasa a través de ella. Y pues por ejemplo el tercero podría ser una electroválvula proporcional, ¿de acuerdo? Donde pues lo que se hace es regular la apertura del caudal que va a entrar a través que va a pasar a través de esa válvula, ¿vale? Os oigo perfectamente. Bueno, vamos a ver un poco la historia de los procesos continuos. Entonces, igual que nos pasaba con el mundo de los autómatas programables y los procesos discretos, en el mundo del proceso continuo también existe una historia. Vamos a recordar por lo menos un poco lo que yo he buceado y lo que he encontrado, y lo que os puedo decir y que ya os he dicho. Los primeros sistemas comerciales de control de procesos continuos se realizaron en los años 70 por medio de procesadores analógicos, ¿de acuerdo? Y se realizaban con amplificadores operacionales, debidamente realimentados. Concretamente, pues podríamos atribuir los amplificadores operacionales en el año 64 a Bob Wildar. Bien, aquí veis algunas fotos de pues, sistemas o elementos que se utilizaban en esta época, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, un dibujo que aparece en el libro de autómatas en la parte de procesos continuos, donde se describe que es un proceso continuo, donde pues más o menos se ve pues un circuito de control, en este caso de un motor, pues utilizando pues procesadores analógicos basados pues en amplificadores operacionales. Concretamente, aquí veis pues una sala de control de un proceso continuo, en este caso de la compañía, hecho con elementos de la compañía Foxboro. Y aquí veis dos fotos que el año pasado, pues en las conferencias de automatización industrial, presentaron los técnicos de la empresa Alcoa, a la que vamos a visitar el viernes. Y aquí veis pues sus armarios de control cuando trabajaban con control analógico. Concretamente aquí veis un armario de racks de tarjetas, donde esta tarjeta perfectamente podría ser, o seguramente que lo es, un regulador PID analógico. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, se controlaban un gran número de bucles o lazos analógicos por medio de electrónica analógica, ¿vale? Y se realizaban controles básicamente de tipo analógico, pero no por computador digital, tal como los conocemos hoy en día, sino que se basaban en electrónica analógica, ¿vale? Bueno, aquí ya tenéis algún regulador, el aspecto de algún regulador analógico de la época, con sus indicadores, digamos, analógicos, un registrador, por ejemplo, de variables, donde se registraba en un disco, como se hace hoy en día en los camiones, pues se registraban por las variables, cómo iban evolucionando, digamos que eran las bases de datos que había antes, era un disco, ¿vale? Donde se guardaba información por medio de una pues, cabeza, que iba escribiendo en esa cabeza, y bueno, pues así se trabajaba en esos años, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa más adelante? Pues que en la historia de los controladores, pues que aparece el computador aplicado al control de procesos y hace sus primeros pinitos, sus primeros escarceos, porque aún son todavía muy caros, en los años 60. Es decir, como veis, en los albores de los 60 lo que primaba era el control basado en electrónica analógica, pero ya despuntaba, porque ya existían computadores, aunque no como los conocemos hoy en día, como el computador tradicional, el computador basado en microprocesador, pero ya existían computadores en los años 60. Entonces, lógicamente también se pensó aplicarlos al mundo del control, ¿vale? Y de hecho, pues así se hizo. Y el despunte fue en los años 70, donde surgen ya los primeros sistemas digitales comerciales, es decir, ya no dejan de ser escarceos, sino que aparecen sistemas comerciales que permiten controlar procesos continuos, ¿de acuerdo? Y ese tipo de computadores que se aplican para el control de procesos continuos, pues se les llama, en este caso, DCS, se les bautiza con el nombre de DCS, que
es el acrónimo de Distributed Control Systems, ¿vale? Así como el mundo del proceso discreto se les bautizó con el nombre de PLC, de Logic Controllers, programadores controladores lógicos programables, y eran computadoras al fin y al cabo. En el mundo del proceso continuo se les bautizó con otro nombre, pero no dejan de ser computadores, lo que pasa es que especializados, en este caso, en el control de procesos continuos, y se les conoce como DCS. Digo un poco para aclarar la nomenclatura o la taxonomía, si queréis, de nuestras especialidades de automática, ¿vale? Por ejemplo, sistemas que brotan o que surgen en esa época, pues tenéis, por ejemplo, he encontrado alguna historia y encontráis el TDC 2000 de Honeywell, que es una empresa bien conocida en la fabricación de sistemas de control distribuido. El Centum de Yokogawa, es decir, Japón también tenía sus soluciones. El UCS 3000 de Bristol, otra empresa que, bueno, hoy ya no se nombra, ya no es muy conocida. Y el Network 90 de Bailey, que hoy es ABB. Entonces veis que curiosamente, pues aquí tenéis tres empresas que aún hoy persisten y son líderes o bien reconocidas en el mundo del control del proceso continuo y que ya en sus primeros momentos hicieron sus primeros